¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues bienvenido de nueva cuenta a este programa con los refugiados. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no ocurre en la actualidad, sino que ocurrió hace 40 años. Hace 40 años, este país, México, recibió a un éxodo pues, bastante grande a partir de 1980 de guatemaltecos. Hace 40 años, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, se funda y el ACNUR inicia formalmente operaciones en México. ACNUR, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, y pues con la cual hacemos este programa de la mano de Justicia TV. Tenemos un panel de lujo, vamos a recordar muchos momentos que ocurrieron hace 40 años y por qué es importante mantener esa memoria presente y relacionarlo con lo que está pasando el día de hoy. No se lo pierdan con los refugiados por Justicia TV. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en Con los Refugiados. El día de hoy vamos a estar hablando del éxodo, gran éxodo guatemalteco que experimentamos desde hace 40 años en este país y que sin duda es un momento crucial o digámoslo pues histórico, ¿no? de los diferentes exilios que ha recibido este país. Si no mal recuerdo, el primer programa que hicimos aquí en Con los Refugiados en Justicia TV fue del exilio republicano español, que es pues otro de los grandes momentos, pero sin duda con demasiadas diferencias respecto a este otro que ocurre en la década de los 80. Para ello, bueno, pues me acompaña este panel que tengo a bien presentar. Verónica Ruiz, que ella es antropóloga de Lina. Vero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Está con nosotros también Keith Derrymiller, que es un fotógrafo que tuvo pues esta oportunidad de documentar hace ya varios años, 3 décadas, el establecimiento de comunidades guatemaltecas en México. Keith, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Andrés Ramírez, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Él es hoy el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero hace 40 años estaba en las filas del ACNUR y justamente le tocó. Sonó como que fue hace mucho tiempo, pero imagínate cuánto tiempo llevas en esto. Justamente le toca este gran momento histórico. Andrés, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Muy amable. Pues bueno, antes de entrar en lo que tuvo que hacer México en este momento, quisiera ver si pudiéramos enfocarnos en lo que ocurre en Guatemala, justamente que deriva en este éxodo masivo. Y en ese sentido, no sé si, Vero, nos pudieras como dar como algunos detalles. ¿Qué estaba ocurriendo en nuestro país vecino en esa época que ocasionó que miles fueran desplazados forzadamente? Bueno, yo creo que el momento álgido fue en el 81-82 cuando entraron al territorio mexicano, pero el proceso en general fue muy largo, ¿no? Tuvieron más de 30 años de guerra, fueron casi 40 años de guerra. Todo comienza desde los años 40 y algo, cuando hay una intervención de Estados Unidos en el país para echar abajo un gobierno democrático. Y pasa como ha sucedido aquí en el 68 en países como Chile o Argentina, cuando no hay vías democráticas, ¿no? Para hacer los cambios, pues entonces comienzan los grupos armados clandestinos, ¿no? Y pues bueno, desde los años 60 hubo una serie de organizaciones clandestinas en Guatemala que fueron concientizando, ¿no? En el tema del racismo y de la explotación a los campesinos en aquel país. Y los gobiernos militares de Guatemala, en vez de enfrentar, bueno, además de que no eran gobiernos legítimos, sino que eran dictaduras militares, ¿no? Con todo lo que eso implica en derechos humanos, pues deciden arrasar con las comunidades indígenas. Fue la política militar conocida como tierra arrasada, y era la manera en que ellos pensaban que podían matar de raíz, ¿no? La insurgencia. Consideraban que era básicamente indígena, que las bases de apoyo de los grupos armados era
eran indígenas y pues bueno, lo demás lo sabemos todos, ¿no? Fueron miles de desplazados, de desaparecidos, ¿no? Hasta la fecha, todavía hace unos meses, el gobierno guatemalteco intenta eludir responsabilidades, ¿no? La gente que ha tratado de ser enjuiciada, como pasó con el general Ríos Montt, que es algo que, bueno, es totalmente irregular, que después de un juicio se pueda ir un paso atrás, ¿no? Y así ha sucedido con varios generales. Han sacado un libro recientemente diciendo que no existió ninguna masacre, ¿no? En fin, es algo que todavía sigue presente no solo en la memoria de la gente que fue víctima, ¿no? Sino que es algo que se está discutiendo actualmente todavía en Guatemala. Lo que no se puede negar, y ahí Andrés, a ver, vamos a hacer uso de tu memoria, es que finalmente deriva en este desplazamiento, pero no sé si nos puedas comentar, en ese momento México, ¿dónde estaba posicionado? ¿Cuál era la respuesta ante esta guerra, ¿no?, que había habido en Guatemala? ¿Y cómo y cuándo decide tomar acción, ¿no? Bueno, yo creo que, gracias por la pregunta y digamos, en seguimiento a lo que señaló Verónica, claramente la política de tierra arrasada de Lucas y Ríos Montt, una cosa de las más despiadadas, y hay que decir que no solamente fue una forma de combate a lo que era la URNG, la Unión de Revolucionario Nacional Guatemalteca, que agrupaba 3 grandes organizaciones guerrilleras, las FARC, la EGP y el ORPAC, que eran todas organizaciones muy importantes guerrilleras, pero además se generaba un movimiento de resistencia interna que se conoció como las comunidades de población en resistencia, que no eran otra cosa más que comunidades que se negaban terminantemente en salir de Guatemala. Ellos querían mantenerse en Guatemala a pesar de una política despiadada y brutal donde mataban a mujeres embarazadas, hacían las cosas más terribles, que no quiero ni siquiera mencionar, más brutales, atroces, que se han conocido en la humanidad. Una cosa que el solo narrarla me pone la piel de gallina. Pero la gente quiso incursionar en territorio mexicano porque no todo el mundo era de las comunidades de población de resistencia. Había familias enteras de muchísimas etnias indígenas mayas que pensaban que la única opción era salir del territorio guatemalteco, de distintos municipios importantes de Guatemala y de diversas etnias mayas. Pero la reacción inicial, en respuesta a tu pregunta, del gobierno mexicano no fue la mejor. Hay que decir que originalmente el gobierno mexicano lo rechaza, le cierra la puerta. Es decir, algo que realmente ahora se vería como una cosa descabellada y espeluznante. En ese momento, pues nadie hablaba del asunto y solo quienes estaban allá en el sur, que detectaban el problema, se percataban de la gravedad del asunto, pero en el país, en México en general, pues era un tema que no era un tema. Simplemente eran indígenas y había una actitud muy discriminatoria de Guatemala, que este país desafortunadamente en la historia ha tenido ojos sobre todo hacia los Estados Unidos, un país cuya relación con los Estados Unidos ha sido enorme hace muchísimos años, pero también poco contacto en términos de relaciones de distinta naturaleza con el sur, de suerte entonces que no había mucha mirada hacia el sur, de manera entonces que estaba muy descubierto el fenómeno y la actitud del gobierno mexicano, ciertamente con el beneplácito de los Estados Unidos, fue rechazar a la población indígena que estaba huyendo de Guatemala. Pero aquí hay que darle todo el crédito a la sociedad civil y muy particularmente a la iglesia, particularmente a don Samuel Ruiz y la organización del Centro de Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, que fueron los que le abrieron la puerta y le dieron la asistencia humanitaria inicial a las entradas iniciales que tuvieron estas personas que estaban huyendo despavoridos de Guatemala. Eso fue clave y yo creo que siempre hay que reconocerlo porque fueron ellos los que jugaron un papel esencial en el terreno humanitario. Desde luego, ya con el clamor de grupos de derechos humanos, de críticas de diversa naturaleza, poco a poco el gobierno mexicano empezó a cambiar hasta que llegó un momento en el que se abren las puertas y se crea la Comar. Es una cosa muy importante y por eso es que este año se conmemoran 40 años
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y ahí se crea la Comar como una comisión en aquel momento intersecretarial presidida por la Secretaría de Gobernación, pero con la participación de varias otras secretarías, dentro de ellas de manera muy importante la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, podríamos decir que la Comar se funda después de que había este trabajo de sociedad civil como un reclamo más desde abajo que obliga al Estado mexicano a crear esta institución. Es así, inclusive yo diría que sí había funcionarios preclaros en el gobierno de México que se percataron de esa importancia, que tenían una sensibilidad más de derechos humanos y que ante el clamor, el reclamo de algunos grupos de la sociedad civil y sobre todo de la Iglesia y de sectores muy progresistas de la Iglesia en el sur, que se dieron cuenta que tendría que dar una respuesta ya el gobierno mexicano como tal, pero no existía nada. Efectivamente, en ese momento México no es parte de la Convención de Refugiados de 1951, no hace parte de ninguna normativa ni jurídica internacional, ni menos nacional, y no tiene absolutamente nadie que se encargue del tema. Entonces, quienes tenían la sensibilidad desde el gobierno para entender la importancia de esto, pues empezaron a ver la importancia de que se creara una comisión intersecretarial. Hubo conversaciones incluso con el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados a nivel de la sede, y en ese sentido se crea esta Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados sin que haya no solamente ninguna adherencia a la normativa jurídica internacional, sino tampoco ninguna legislación nacional en materia de refugiados. Simplemente se crea una comisión que tiene sí una serie de procedimientos que tiene que desarrollarse, pero nada de elegibilidad, es decir, no tiene nada que ver con un procedimiento de la terminación de la Constitución de Refugiados, eso no existía. Eso existe muchos años después, pero en ese momento fue, sin embargo, muy importante la creación de esta comisión. Voy a regresar tantito con Verónica y ahorita vamos contigo, Kit. No sé si porque aquí tengo conmigo un libro que tú escribiste sobre este tema, pero en el cual también mencionas justamente este primer rechazo quizás del Estado mexicano para recibir a esta población. Se menciona que pues, es población sí indígena, es población pobre, distinta a lo que habíamos recibido a los grandes flujos como el español o incluso los exilios sudamericanos. Este era diferente y que de un inicio hay un rechazo. No sé si quisieras comentar sobre este punto y cómo pues, poco a poco va cambiando esto, ¿no? Pues mira, existe la creencia generalizada de que México es un país de puertas abiertas, ¿no? Hay un lema incluso que ha sido utilizado desde lo oficial desde hace muchos años, ¿no? Incluso en la Ciudad de México era la ciudad Babel, ¿no? Un poco tratando de visibilizar la diversidad cultural que hay, no solo de los pueblos originarios en México, sino de la inmigración que hay, ¿no? En este país. Pero si atiendes los documentos de la gente experta, historiadores en el tema de inmigración, te das cuenta que todo lo contrario. O sea, México ha sido un país muy duro en políticas migratorias, ¿no? En la época de Cárdenas, simplemente todo aquello que fuera oriental o que fueran grupos árabes, gitanos, bueno, es una lista muy larga que ya fuera por cultura o religión, aunque a veces los conceptos ahí se traspasan y se confunden, eran rechazados, ¿no? Aquí mismo tuvimos un rechazo tremendo de población judía en la misma época, en el mismo momento en que se estaba recibiendo a los republicanos españoles, ¿sabes? Entonces, eso no se habla mucho. Tiene que ver con los contextos históricos, políticos, ¿no? En el que toman las decisiones de rechazar o aceptar. En el caso de los guatemaltecos, pues estábamos en cambio de gobierno también, ¿no? Entonces, un poco como está sucediendo ahora, que el que ya se iba no quería la papa caliente y el que llega no sabe qué hacer con ella, ¿no? A mí me parece que, de hecho, que la crisis humanitaria que fue tremenda en los años 80 en el sureste mexicano, ha sido, hasta hace poco era la más grave que habíamos tenido. Oficialmente, desde el Comar son 40,000 refugiados. Otros datos cercanos a la diócesis de San Cristóbal hablan de 100,000 personas, ¿no? Y gente que lo ha trabajado desde Guatemala habla de casi 200,000. Lo cierto es que no hubo como desde las instituciones un seguimiento
y no hay unas cifras específicas. Y ahora mismo está sucediendo algo similar en México, ¿no? Me parece que después del refugio guatemalteco, pues lo que estamos viviendo en el sureste mexicano es algo similar, con una crisis humanitaria tremenda de la que nadie habla. Sí, de inicio estamos igual que hace 40 años quizás en cuanto a esta, como dices, ¿no? El mexicano, o en México nos gusta decir que somos muy solidarios, que somos un país de puertas abiertas. Cuando vamos al detalle, vemos que pudiera ser un poco más selectivo incluso a veces. Y que responde a políticas nacionales, ¿no? Internacionales. Me voy a ir con Keith un poquito antes de hablar de tu trabajo específicamente, porque Keith retrata este exilio, este éxodo guatemalteco que ya se instala en México, pero tú eres de Estados Unidos y tuviste un interés particular por este tema. Entonces quería que me hablaras un poquito de eso, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a justamente ir a tomar fotografías de Llegué aquí en México en mayo de 87 y más o menos inmediatamente hice una relación de trabajo con la agencia Imagen Latina. Entonces, por esa relación y obviamente por la noticia, sabía yo la presencia de campamentos refugiados allá en la línea de Guatemala, Chiapas. Y tenía el deseo de hacer algo allá en un largo plazo. No tenía la oportunidad hasta en 91, como casi como 4 años después. Había en Tuxtla una reunión de los presidentes de México y Centroamérica, el cumbre de Tuxtla. Entonces, de cooperación económica y eso. Entonces fui allá para cubrir eso como buen fotoperiodista. Pero en ese momento había un compañero de Univisión que estaba hablando con él y me dijo que íbamos, cuando termine el cumbre, vamos a un campamento de refugiados. ¿Quieres ir con nosotros? Dije, sí, claro. Entonces, fue la primera visita que hice al campamento de La Cieneguita. Llegamos allá antes de que salió el sol. Estuvimos allá esperando para algunos de los líderes del campamento para platicar, para la tele, pero para mí, para pedir permiso para andar allá y tomar fotos, dijeron que sí, no hay problema. Entonces, empecé en este proceso de documentar allá en Cieneguitas, tomando esas fotos, hablando con gente. Ese mismo día había un grupo que iba a visitar a la Nueva Libertad, el campamento allá, con la idea de revisar. En ese entonces fue potrero. No había nada, absolutamente nada como campo baldío. Entonces fui con ese grupo allá solamente para ver y qué había. Y pregunté también en este momento si sería posible regresar en otro día cuando ya están empezando el traslado a Nueva Libertad. Y dijeron que sí, pero tenemos que consultar con la comunidad, con la gente que están llegando allá. Le dije, ok, ¿cómo vamos a hacerlo? Me dijeron, pues, la única manera es que tienes que regresar y vamos a hablar en el interino de si hay la posibilidad. Entonces sí, regresé. Fue en enero del cumbre. Regresé en abril y fui directamente a Nueva Libertad y ya estaba gente instalada allá, pero en sus casas de Carrizo. La única fuente de agua fue el canal de riego, muy elemental, digamos, el asentamiento. Y en el lapso de 91, 93, 91, 92, 93, regresé varias veces en estos 3 años y más o menos documenté el crecimiento, el establecimiento, pero también el crecimiento del campamento.
Me parece súper interesante. Vamos a ir a un corte, pero no te vayas porque queremos seguir hablando de esta documentación. Seguimos en Con los Refugiados, no se vaya. Muchas gracias por seguir con nosotros Con los Refugiados. El día de hoy estamos hablando del éxodo guatemalteco que ocurrió hace 40 años. Y bueno, tengo aquí en mis manos un libro que hizo la investigación Verónica, Ser mexicano en Chiapas, identidad y ciudadanización entre los refugiados guatemaltecos en la Trinitaria. Quisiera leer un pequeño fragmento, que es como manera de prólogo, para que nos diéramos una idea de los testimonios que Andrés justamente estaba hablando en el bloque anterior, que muchos eran desgarradores y que ponían la piel de gallina, y en efecto creo que así lo hace. El ayer. El ejército era muy salvaje. Cuando arrasaban una aldea, tomaban de los pies a los niños pequeños y los mataban azotándolos contra los troncos de los árboles. La primera matanza fue en Poza y luego creció, y en las aldeas comenzaron a invitar a sumarse a la organización. Un primo, que era de la organización, llegó a invitar a mi mamá, y ella hizo como que no sabía nada. Después, ese primo se pasó al ejército. Delataba a quienes sabían que participaban, y por su culpa se mató de noche a todos los que estaban en una cooperativa. Y a los de Chimbam, aldea de San Miguel, ahí todos son practicantes de costumbre. El rezador de ahí fue delatado por mi primo. Después, la guerrilla se vengó y le cortó a él la cabeza. Mi papá salió huyendo de la guerrilla porque fue obligado a participar en las patrullas civiles, y los de la aldea ya lo querían matar. Mi hermano y yo salimos de San Miguel antes que mi papá, porque vimos que los de la guerrilla estaban siendo delatados y nos dio miedo seguir ahí. Luego yo me fui a la selva y ahí duré 3 años, con otras familias de origen mam. Tenemos mucho miedo de regresar a San Miguel. ¿Acaso he vuelto? Recuerdo que tuve que esconderme entre la milpa con mi hermano para poder huir del ejército. La gente del pueblo sufrió mucho. No teníamos ni sal ni azúcar, solo comíamos hierba en el monte sin sabor a nada. La pasábamos con la enfermedad y la lluvia. No había cómo conseguir medicinas. Estábamos escondidos. Pasábamos por las aldeas y no había nadie. Triste estaba todo. Solo gritaban los perros, pero no había nadie. Todo estaba quemado. Pues así inicia esta investigación documental de Verónica, que sin duda, como les digo, esto es lo que estaban viviendo estas comunidades indígenas de Guatemala y que se vieron forzadas a llegar a México. Andrés, estábamos hablando un poco del Estado mexicano, cuál fue la reacción inicial, cómo se funda la Comar, pero quisiera que habláramos un poco también del ACNUR, porque es en esa época cuando el ACNUR llega a México. Tú estabas ahí en las filas del ACNUR en esos momentos. Cuéntanos un poco de este momento también para la organización, ¿no? Bueno, la verdad que esto lo he estudiado. Yo llegué un poco después. Tan viejo no estoy tampoco. Yo llegué en el 87, primero a trabajar. Como kit. Como kit, sí. Un poquito después que tú llegaste en mayo, según te escuché. Yo llegué en julio, en el 87, y yo trabajé en Campeche y cubría Campeche, Quintana Roo con el ACNUR. Y originalmente fui contratado como economista agrícola, porque aquí sí quiero contarles por qué en Campeche, Quintana Roo, porque los refugiados efectivamente llegaron a Chiapas, no llegaron a Campeche, Quintana Roo. Pero habiendo una situación tan convulsa en la situación agraria de Chiapas, y bajo el argumento de que estaban demasiado cerca de la frontera, argumento que no era del todo fuera de lugar, porque había incursiones militares de los caiviles hacia Chiapas. A mí mismo me tocó enfrentar a los caiviles en territorio mexicano, pero eso hacía que el gobierno de México buscara trasladarlos y reubicar a las personas hacia 2 estados sumamente tranquilos, estados que habían sido territorios como Quintana Roo, que casi ni las moscas se paraban, que no había nada que hacer, Campeche, y pues estamos hablando de otra época. Cancún era una aldea de pescadores en el año 1971. Entonces estaba apenas desarrollándose Quintana Roo, y para qué decir de Campeche, un lugar bastante tranquilo. Entonces era como ideal reubicar a estas personas hacia un lugar donde hubiera estabilidad, hubiera tranquilidad. No había una historia de lucha agraria, de lucha por la tierra, ni nada por el estilo, cosa que siempre fue el caso de Chiapas, que es conocidísimo por una larga historia
de luchas campesinas. Entonces, no era lo más conveniente desde el punto de vista de seguridad nacional, desde el punto de vista de la seguridad de los propios refugiados, desde el punto de vista de todos que estuvieran ahí. Pero el tema, dije mal al decir todos, porque el tema era que no les gustaba esa idea a los refugiados. Los refugiados, y en ese sentido hay una diferencia sustancial con respecto al fenómeno de refugiados de hoy. En ese entonces, los refugiados, había dos grandes grupos nacionales de refugiados. Los guatemaltecos de diversas etnias, mames, canjobales, cachiqueles, chuboj, etcétera, pero había los salvadoreños también, porque recuerden que las guerras centroamericanas no se confinaban solamente a Guatemala. Estaba la guerra del Frente Farabundo Martí ahí en El Salvador, los sandinistas en Nicaragua. Entonces había una serie de situaciones muy complicadas a nivel de toda Centroamérica, pero hubo un flujo importante de salvadoreños a México, pero ellos se dispersaron más a nivel de zona urbana y estuvieron diseminados a lo largo de muchos lugares del país. Pero en lo que respecta a los guatemaltecos sí no tenían idea de ir a los Estados Unidos. O sea, eso no pasaba por su cabeza. Y ni tenían idea de alejarse siquiera de la línea fronteriza. Ellos querían mantenerse allí. Fue el gobierno de México, por las razones que acabo de exponer, que siguió la política que se conoció originalmente de reubicación, pero que muchos críticos y organizaciones de sociedad civil le llamaron la reubicación forzada, porque fue a fuerza. O sea, la gente no quería. Finalmente lograron convencer a regañadientes a un sector que no llegó a ser la mitad para reubicarse en Campeche, Quintana Roo y realizar asentamientos a través de promesas de que tendrían tierras, de que tendrían posibilidades de autosuficiencia con producción agrícola. Yo mismo fui contratado por el ACNUR para hacer estudios de factibilidad económica, tanto en Quintana Roo como en Campeche, para hacerle ver a la población que podría vivir allí con terrenos de riego, en condiciones mucho mejores que las que tendrían en Chiapas. Y aún así, la gente era renuente a reubicarse de manera voluntaria. Finalmente, como digo, lograron reubicar cerca de la mitad, pero más de la mitad se siguieron quedando, y eso con las cifras oficiales. Pues si vamos a las cifras mayores a las que hacía referencia Verónica, obviamente pues fue un porcentaje minoritario de la gente que se logró reubicar. Ahora, de la gente que se quedó, ahí se trabajó por parte del ACNUR desde el principio, desde inicios de los 80s. Por eso la conmemoración de la fundación de la Comar puede encontrar su complemento en decir que es 40 años de colaboración de ACNUR y Comar. Había la oficina regional del ACNUR en aquel entonces en Costa Rica, y era desde Costa Rica que se hacían misiones del ACNUR a México, y finalmente se logra fundar la presencia, digamos, de la oficina del ACNUR en México, y hacían viajes, no tenían oficinas originalmente, hasta que finalmente se logra establecer una oficina que en aquel entonces se llamaba suboficina. Ahora veo que en la nomenclatura del ACNUR actual ya no se habla de la suboficina, ¿sí? No, creo que no. Acá en México es el field office, pero el sub-office no se está hablando acá. En aquel entonces, Campeche era una suboficina y había una field office en Quintana Roo, en Chetumal. Y luego había primero lo que era un field office en Chiapas, hasta que después se volvió una sub-office en Chiapas. Entonces tenía esas tres grandes oficinas. El ACNUR creció, no como ha crecido ahora, porque, digamos, la cantidad de flujo financiero de parte de los Estados Unidos no era tan grande en aquel entonces como lo es, como lo es ahora. Ahora el ACNUR tiene muchísimo más personal en México que lo que tuvo en aquel entonces, siendo que en aquel entonces, pues sí nos hubiera gustado tener un poquito más de apoyo. Pero sí, la oficina de Chiapas trabajó de manera conjunta con el gobierno de México, con la Comar, en todo lo que refiere, para hablar de Chiapas, para seguir con tu pregunta en concreto, y sobre todo a partir ya de los fines de los 80s y la década de los 90s, en lo que fueron proyectos productivos y de generación de ingresos para que la población refugiada pudiera lograr la autosuficiencia. Entonces hubo proyectos de caminos, inclusive restauración arqueológica. Por ejemplo, en Campeche, Quetzaletzná, que es precioso, es una zona arqueológica maya muy importante. Y en el caso de Chiapas estaba Chincultic, el Lagartero, Tenán Puente, varios de los sitios arqueológicos importantísimos fueron trabajados por refugiados. O sea, refugiados ayudaron a pues, el proceso de limpieza, de desmonte, porque es un trabajo complicado. Ya desde luego el trabajo más complejo, que lo saben muy bien los arqueólogos, pues eso sí requiere
de una cualificación mayor y una especialización mayor. Pero en ese sentido trabajaron en el establecimiento de piscicultura, el saneamiento del Parque Ecológico de Montebello, de las lagunas de Montebello. Ellos trabajaron en eso también, vinieron especialistas de la Unión Europea, en donde se establecieron, porque eran fondos de la Unión Europea para estos proyectos, para que se hiciera la limpieza del Parque Ecológico de Montebello, y ellos ahí con mano de obra participaron. Había proyectos de porcicultura, de avicultura, y el ACNUR jugó un papel muy importante en eso porque financiaba los proyectos y daba mucha asesoría técnica. Esto que señala Kit en el sentido de el asentamiento Nueva Libertad, eso se hace, y por eso es que visitaste Cieneguitas, porque de Cieneguitas era la gente que fue a fundar el campamento Nueva Libertad. Pero había al principio, como siempre, una cierta reticencia. Los indígenas, como en general, sabemos que han tenido una historia de mucho sufrimiento, han sido víctimas de engaños, de represión, etcétera, pues son desconfiados, ¿no? Es una desconfianza natural del producto de la historia y de la represión. Y entonces no muy creen lo que se les decía, con justa razón. Entonces tenía que haber un trabajo de mucha persuasión para hacerles ver que les convenía irse a Nueva Libertad. Y en efecto les convenía. O sea, tú visitaste Cieneguitas y no había comparación entre Nueva Libertad y Cieneguitas. Pero, digamos, fue un proceso gradual, que la gente fuera más o menos entendiendo la importancia de que se reubicaran y fundaran un nuevo asentamiento. Y esto fue algo que surge por estrategia del Gobierno de México, que la Comar aplica e implementa, que se llamaron asientos seguros. Porque digamos que la gran mayoría de los puntos de refugio, así le llamaba la Comar en aquel entonces, era una imbricación de mexicanos y refugiados. Y por otro lado había campamentos, ¿no? Que les llamaban los campos o campamentos, la Comar. Pero no había algo más o menos planificado, bien establecido. Entonces el Gobierno de México tiene la política de establecer asentamientos seguros. Y en ese contexto es que surge la necesidad de crear La Gloria, de crear Nueva Libertad, donde si bien, como bien dices, era bastante básico, pues ya implicaba todo un diseño de planificación físico-espacial, de un sistema de agua, de pozo profundo, de un tanque elevado, de puntos de distribución de agua, de vivienda, de escuela, de clínica, cosas que en otros lugares pues era de una forma muchísimo más precario. Y en esto, y ahí sí quiero decir, fue muy importante la participación en el diseño de los refugiados. Es una cosa que el ACNUR hizo particular énfasis, que los refugiados tendrían que participar en todo el diseño y la construcción porque era de su propia vivienda. Entonces, el ACNUR tenía reuniones diarias con la población y también el tema de género era muy importante. Nosotros ahí veíamos que generalmente estas poblaciones, pues digamos, y no ellas nada más, sino las poblaciones en general, pues muy machistas, ¿no? Entonces, quienes hablaban más la lengua española eran los hombres. Muchas de las mujeres solo hablaban canjobal o hablaban chuj. Entonces, sobre pretexto de esto, se les marginaba de la toma de decisiones y en las reuniones que se hacían era muy común que, esto fue un problema a nivel mundial, que el ACNUR trabajaba con los líderes y los líderes hablaban en español, bueno, con el idioma que tenían. Entonces, se buscó la forma de encontrar una persona especialista que posteriormente llegó a ser una alta funcionaria del ACNUR, para que trabajara directamente con las mujeres, con mujeres primero que tenían la lengua española, pero que podían traducir, y así se les fueron incorporando, porque un elemento muy importante era que había que tener una perspectiva de género. Sí, y como sigue siendo ahora para involucrar a las mujeres en la toma de decisiones, y porque hay una serie de elementos que las mujeres, pues son ellas las que tienen que decidir, porque si no se les toma en cuenta, pues se van a hacer mal las cosas. Claro. Y eso fue muy importante. Gracias, Andrés. Kit, un poco siguiendo con la plática que teníamos en el bloque anterior, ¿qué es lo que tú encuentras, qué es lo que tú retratas, lo que te llama la atención justamente en Nueva Libertad de este proceso de asentamiento, ¿no? de estas comunidades? ¿Qué es lo que te llama a ti la atención? Primero, de regreso a Cieneguita, ese día en que llegué allá, en el momento de esperar para hablar con alguien para pedir permiso para tomar fotos de ella, había un grupo de niños rodeándome. ¿Qué está pasando con este? Y con cámaras. Yo tenía cámaras. Entonces tenía una cámara con un lente largo, telefoto. Entonces un chavo
finalmente acercó y me dijo, ¿puedo ver por la cámara? Le dije, sí. Entonces lo puse en su extremo, su enfoque extremo. Saqué la cámara, la di y estaba allá mirando. Y finalmente le dije, ¿qué estás buscando? Y dijo, quiero ver mi casa, pero no puedo. Y le dije, Entonces, en ese momento no sabía exactamente la distancia entre Cieneguita y la frontera, y Guatemala, o las montañas allá, si fuera en Guatemala o no. Pero me emocioné muchísimo de escuchar eso. Yo creo que este acontecimiento, ese momento, me dio algo de razón para seguir allá después en Nueva Libertad. La idea para mí, mi manera de trabajar normalmente cuando estoy documentando es hacer algo en un espacio reducido. Con eso y el campamento allá en Nueva Libertad fue perfecto para eso en términos de mi manera de trabajar, de las cosas que quisiera documentar, que es decir, el establecimiento de un nuevo campamento, de un nuevo estilo de vida, un nuevo país para la gente de Guatemala. Reduciendo el espacio, es decir, que puedo tener más de relación con la gente, mucho más concentrado, digamos. Y muchas de las veces, la primera cosa que después de ver desde atrás, desde hoy en día, es que cómo me recibieron, brazos abiertos, corazones abiertos. Nadie en ningún momento dijo, cuestionó, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás tomando estas fotos? ¿Qué es este reportaje? Tuve conversaciones, pero para explicar lo que estaba haciendo, obviamente, pero en ningún momento tenía como carte blanche, digamos, para trabajar allá y hacer lo que quise. Y en este lapso de 3 años, sí, algo de relación mucho más, digamos, una relación mucho más cercana para estar o para poder estar allá y tomar fotos de la vida cotidiana. Esa es la cosa que a mí me atrae y me atrajo en ese entonces para hacer cosas de cómo es que se puede aguantar lo que habían aguantado en Guatemala y el traslado a su huida a México y después traslado de un nuevo lugar y con referencia otra vez a este chavo diciendo mi casa, la idea de casa, cómo es que la identidad tiene que ver con casa, la identidad, la comunidad tiene que ver con un espacio físico. Con un hogar, con lo que se llama, que todos Sí. lo sentimos Sí. como personal y directo, y que además vamos a estar pasando esas imágenes aquí en el programa. Vamos a ir a un corte para seguir con los refugiados, no se vaya. Muchas gracias por seguir con nosotros Con los Refugiados. El día de hoy estamos hablando del éxodo guatemalteco que ocurrió hace 40 años y una parte que no hemos abordado aquí porque al final hemos hablado un poco de las causas, de lo que estaba ocurriendo en los 80s, pero no hemos hablado de que hay pues una buena proporción de personas guatemaltecas que finalmente se quedó en México y que hoy incluso son comunidades, muchas de ellas, muchas personas ya naturalizadas mexicanas con hijos mexicanos y que siguen viviendo en frontera sur de México. Verónica se ha especializado justamente en pues documentar lo que ocurre en estas comunidades, particularmente en la de Nueva Libertad, donde además hace unos días tuvimos un festival de la memoria donde justamente se conmemoraron los 30 años de esa comunidad y donde las fotos de Kit fueron presentadas. Pero Verónica, háblanos un poquito de qué ocurrió con los guatemaltecos que se quedaron. Bueno, yo trabajo sobre todo por zonas y regiones, aunque Nueva Libertad formó parte de mi tesis doctoral, ¿no? En su momento hace 20 años. Y
Al trabajar con diferentes poblaciones pude ir comparando los procesos que tuvieron, porque yo no entendía por qué si venían de una situación similar, del mismo municipio, estaban emparentados en diferentes campamentos cercanos, por ejemplo, en el caso de Chiapas, tenían procesos tan distintos. Entonces tuve con un lente histórico que profundizar más la investigación y sí tenía que ver con el proceso político que habían tenido, la participación que habían tenido o no en el movimiento en Guatemala, la decisión de permanecer en ese movimiento político desde la distancia o no, el querer retornar, ¿no? A partir del 93, 96 o no, o sea, la organización Retorno Colectivo, que tuvo mucho que ver el ACNUR, la Comar, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y aquellos que deciden, pues no, queremos quedarnos en México, ¿no? Y ante la falta de garantías, de respeto a los acuerdos, ¿no? Que efectivamente sucedió, ¿no? En el caso de Nueva Libertad, que era un terreno, a diferencia de muchas comunidades, en donde fueron los terrenos adquiridos con ayuda de la diócesis de San Cristóbal, el ACNUR apoyó la compra en comodato, en una figura jurídica llamada comodato, para mantener a la gente allí mientras retornaba, en el caso de Nueva Libertad. Pero ante la falta de acuerdos, ¿no? La mitad retorna y la mitad no. Ese es el proceso que vio y registró Kit, ¿no? Cuando estaban de Cieneguita yendo hacia el Colorado, porque a Nueva Libertad, el Colorado tiene su apellido, porque iban a retornar y un proceso de 2, 3 años en el que la mitad de la población dice, pues no nos vamos, ¿no? Ellos en particular, pues tienen entonces una situación distinta a muchos excampamentos, porque quedaron en un limbo, ¿no? No somos parte de aquellos que se sumaron al retorno inmediatamente para continuar la lucha política en Guatemala. No somos tampoco aquellos que desde un inicio dijeron, ya no participaremos en el movimiento político, queremos quedarnos en México, y que no fue fácil, que se aceptara ese proceso de naturalización. El Colorado queda mal con unos y con otros, ¿no? Entonces, esa condición rompe mucho más el tejido social, queda una especie de vergüenza, ¿no? Colectiva, que hizo que se inmovilizara la comunidad en estos 30 años, que no se hablara del refugio, que no se transmitiera la historia a los hijos, a los nietos, que es la comunidad en la Trinitaria, cuando menos, que tiene mayor desplazamiento lingüístico, ¿no? En un contexto que de por sí es bastante racista y discriminatorio, como es México y particularmente el Chiapas. Entonces, la llegada de Kit con estas imágenes tomadas hace 30 años, sacó del ámbito privado a lo público el recuerdo, ¿no? El recuerdo, las raíces, las situaciones, la palabra, el llanto. Se ha sumado toda la comunidad a la idea de Kit. Nosotros fuimos en octubre a preguntarle si interesaría que se regresaran estas fotos, ¿no? Que Kit quería regresar, pero hacerlo en un marco festivo para que los jóvenes y los niños sepan la historia. Sí. Las autoridades dijeron sí de inmediato, pero fueron las mujeres quienes lo organizaron. Y justo decidieron ellas el 8 de marzo, aunque el 11 de marzo es el día que la comunidad cumple 30 años. Nunca habían tenido un evento cultural, ¿no? Están sumamente emocionados, estamos viendo con mucha emoción también Kid y yo cómo están subiendo en las redes sociales los videos, las fotografías, porque además asistió por primera vez el alcalde municipal de San Miguel Acatán, que es el municipio de donde la mayoría que vive en el Colorado es el origen, ¿no? Por eso se les llama acatecos o migueleños. Y asistió con la reina indígena cateca del lugar, que juntaron de la comunidad La Gloria, que también es una de las comunidades vecinas, que también he estudiado, que tienen año con año la festividad, ahí sí muy distinto, un orgullo cultural muy distinto, ¿no? Que corona a la reina indígena cada año y en donde hacen una narración histórica de lo que sucedió cada año para enseñarle a los niños. Por supuesto, toda la vida social está hecha en acateco, a diferencia de Nueva Libertad. Entonces, fue sumamente importante este evento.
Se hizo un evento cultural de todo el día que en ACNUR estuvo presente en las danzas, las madres, los chicos y niños de diferentes niveles. Y en la noche, al modelo Cinema Paradiso, Kid hizo magia. A ver, cuéntanos, ¿qué hiciste de magia? ¿Qué hicieron en la noche? Había, la primera cosa que pasó es que tuvimos que planear desde afuera cómo íbamos a proyectar todas las imágenes. Entonces decidimos hacer con lona blanca allá y 2 días antes o 3 días antes, no me acuerdo exactamente, del domingo, creo que 2 días antes, decidimos colocar la lona con algunos lazos en un espacio entre columnas en el cancho comunal allá. Con ayuda de la gente allá, ya estaba colocada la lona, y lo hicimos como a las 6, 7 por la noche, fuimos a hacer otras cosas, dormimos. El día siguiente, más o menos como a las 8 de la mañana, estaba caminando solamente para checar y un niño en una bicicleta me dijo, se cayó la lona. ¿Qué? Sí, se cayó, ya no está allá. Entonces corrí allá y efectivamente por la fuerza del viento había, había ojíos para atarla. Entonces sí había caído. Entonces decidimos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Por suerte había una pared de concreto, de bloque, entonces pudimos hacer con... Fijar la ¿cómo se llama? Da igual. Se fijó. No me acuerdo ahorita. Con clavos. Allá. Entonces, y no había la posibilidad del viento agarrarlo desde atrás. El día el domingo 8, después de baile, después de música, después de presentaciones, esperamos hasta que se cayó el sol y empezamos con la proyección de como 260 fotos de ese entonces. La reacción fue muy interesante porque había en algunas fotos proyectadas, había como gente hablando de, ¿qué es eso? No, ese es mi primo, hablando de la gente, pero en muchos casos, no en muchos, pero en varios casos había carcajadas, viendo Claro. como cualquier persona cuando Ve un álbum familiar. tú ves una foto de ti desde hace como 30 años o 40 años, es que ese pelo, esa ropa. Entonces había eso, pero había una identificación con la foto. Se puede, yo pude sentir algo que la gente estaba identificando con lo que pasó allá, pero también con lo que dijo Verónica, la idea de que lo que están haciendo después de la proyección de las fotos había algo de plática. Y lo que ella dijo sobre hoy en día, yo creo que eso y el festival generó un conocimiento de que la imagen es importante en identificarnos, en tener algo de identificación de nosotros como gente y lo que los chavos y la gente allá en el campamento están haciendo hoy en día, documentando por su cuenta, con sus celulares, con lo que sea, con su cámara de video, lo que sea. Pero había un movimiento, yo diría, en el momento de proyectar, había como una reacción de un individuo, alguien diciendo que... Y había que sí, algunos se expresaron, pero no todo. Y la reacción se trasladó a una reacción más colectiva, comunitaria, comunal, de la gente ya están participando, ya están hablando días después de lo que pasó y esas fotos y cosas así. Entonces, hay
Vamos a estar nosotros, porque estuvimos ahí, subiendo a nuestra propia red de Twitter algunos de estos materiales. También si podemos tener las de las redes sociales, que la misma gente que está subiendo me parecería sensacional, porque creo que la documentación es súper importante tenerla, ¿no? Y Andrés, un poquito la reflexión de lo que hablaba Verónica, hay comunidades que se quedan, se les da seguimiento o no, ¿qué pasa con ellos y qué lecciones podemos también tener para la actualidad, para el momento que estamos teniendo ahora? Mira, generalmente, ¿no?, a nivel mundial, este es un fenómeno mundial, no todo mundo hace lo mismo. O sea, hay que entender que son individuos y que tienen todo el derecho a tomar sus propias decisiones. Luego, entonces, no es raro que algunos se vayan, otros se queden. Pero en el caso muy particular de lo que ocurrió con los refugiados guatemaltecos, inclusive con quienes se iban, había una división entre quienes estaban organizados en lo que se llamó el retorno colectivo y organizado, que era organizado a través de las comisiones permanentes, y quienes querían retornar, pero a través de lo que se llamaba la repatriación individual. Porque quienes estaban organizados con las comisiones permanentes claramente decían que ellos no habían perdido su patria. Esa era su concepción. Nosotros no perdimos nuestra patria, luego entonces no nos vamos a repatriar porque nunca perdimos la patria. Vamos a retornar. Y el concepto que se conoce en la Convención de Refugiados es de repatriación. Luego el ACNUR trabajaba también, y la Comar, con el tema de la repatriación individual, que esa es una manifestación individual. Todo el mundo tiene el derecho de salirse de lo que planteaba la generalidad y hacer su repatriación individual. Como también tenían el derecho, que era lo que está diciendo Verónica, que ciertamente tuvo también su peso, la gente que decidía no retornar, ni a través del retorno colectivo, ni a través de la repatriación individual. Pero el retorno colectivo fue muy importante. Y yo, que trabajé en muchos países del mundo, te digo que no tiene parangón en la historia, porque no fue un retorno simplemente de una organización, de un grupo de refugiados, sino que sentó al gobierno de Guatemala a negociar las condiciones de su retorno colectivo organizado. En aquel entonces ya se habían iniciado las negociaciones entre la URNG y el gobierno de Guatemala, que era el gran diálogo político que habría de culminar en la firma de acuerdos de paz en el 96. Pero el acuerdo del retorno colectivo y organizado a través de las comisiones permanentes se firman el 8 de octubre del 92. Entonces se hablaba de un diálogo pequeño en el marco del diálogo grande. Y en ese retorno colectivo, el ACNUR participaba. Yo fui nombrado el punto focal para el proceso del diálogo y las negociaciones con el gobierno de Guatemala. Del gobierno de Guatemala estaba la Procuraduría, estaba en aquel entonces Ramiro León Carpio, que después fue presidente, estaba la Iglesia, había un grupo de apoyo internacional que estaba por la Embajada de Suecia, la Embajada de Canadá, porque era una cuestión internacional, que se llamaba el GRICAR, el Grupo Internacional de Apoyo al Proceso, y luego las comisiones permanentes. Y el ACNUR era observador en los procesos, y nosotros jugábamos ese rol de facilitar el diálogo, que finalmente culminó en esa firma de acuerdos del 8 de octubre, y el primer retorno se da el 20 de enero del año de 1993, que por eso le ponen de nombre al primer, digamos, asentamiento de retorno, Victoria 20 de enero. Y fue un proceso precioso de un retorno de 70 y tantos autobuses, que ha sido el retorno colectivo más grande que se hace desde México hacia un país, en donde se coordinó la logística de todo este proceso en apoyo sobre todo del ACNUR y la Comar, pero el ACNUR jugaba un papel muy importante porque ya era la repatriación, el retorno colectivo. Desafortunadamente, como todo proceso, pues tiene sus altibajos, se dan varios otros retornos después de el 20 de enero, a lo largo del año 1993. Todavía continúan los enfrentamientos entre la URNG y el ejército guatemalteco, porque en todo proceso de negociación de paz lo que ocurre es que las partes quieren demostrar tener la fuerza. Entonces el ejército seguía bombardeando a las comunidades guatemaltecas y todavía seguía saliendo gente de Guatemala, una cosa penosísima. Y a mí me toca justamente en julio del año 1993, después del primer retorno y después de algún otro retorno que ya se había dado, que salen comunidades de población de resistencia de la zona del Ixcán hacia México, pero que no querían ser refugiados. Nosotros los fuimos a ver como ACNUR para ayudarlos, apoyarlos, y nos dijeron claramente: nosotros no tenemos interés en ser refugiados. Entonces les ofrecimos medicinas, aceptaron nada más las medicinas, dijeron que era lo único que podían ellos aceptar, que ellos querían estar solamente unos 2 o 3 días y luego retornar a Guatemala, porque ellos
tenían claramente la idea de mantener su presencia en Guatemala, no querían ser refugiados. Nosotros estuvimos buscando otra de las comunidades que estaban por ahí en un lugar que se llamaba Los Ángeles, las buscamos en la noche, regresamos y al día siguiente nos avisó un niño, está incursionando el ejército de Guatemala. Y yo era digamos, quien lideraba el grupo del ACNUR, fuimos a la línea donde estaban ya entrando el ejército de Guatemala, estaban a unos escasos 100 metros de donde estaban las champitas, no se acuerdan el término, le llamaban a estos hechizos de tipo jacalito, donde la gente se autoprotegía, donde había ancianos, niños, mujeres, y estos desgraciados de los caiviles iban tras de ellos. O sea, habían entrado a territorio mexicano. Yo no te puedo decir si era para espantarlos o matarlos, pero bueno, yo no tendría ninguna razón para decir que era para asustarlos. Yo creo que era más bien para matarlos. Habían incursionado. Nosotros intervenimos ahí y veníamos acompañados, no sé si conociste a Luis Aquino, gentes de la sociedad civil que estuvo en el evento. Él estuvo con nosotros en ese momento y estuvimos ahí y yo le dije personalmente a los caiviles que estaba ahí, yo te hablo como mexicano, estás invadiendo territorio nacional, estás violando la soberanía nacional. Y como funcionario del ACNUR, ¿tú qué tienes que hacer persiguiendo a esta gente, que son gentes que están en protección internacional y ustedes los vienen aquí a saber qué hacer? Entonces, no es que nos extraviamos. El asunto subió a la Cancillería porque se supo. Yo mismo tengo las fotos de eso, porque una compañera nuestra, una colombiana que era parte del ACNUR, se escondió, tenía mucho miedo, se escondió, pero tuvo la valentía de tomar las fotos. Entonces, cuando termina todo este encuentro, que nosotros nos retiramos y se queda platicando un sargento del ejército mexicano con estos caiviles, me dice ella, muerta de miedo, dice, oye, tomé fotos. Y le digo, qué cosa tan maravillosa, dámelas. Y en ese entonces no había la cosa digital. Me dio los negativos. Los negativos y yo fui directamente, tanto con un coronel del ejército de la Secretaría de la Defensa como con la Secretaría de Gobernación, les digo, yo tengo los negativos, les voy a dar copias de esto, pero un organismo internacional tenemos evidencia de una incursión del ejército guatemalteco tras la gente. Y además en las fotos son buenísimas porque se logra ver cómo está el ejército, estamos dialogando con el ejército y a pocos metros está la gente. Entonces se ve tras de quién iban. Y entonces al día siguiente ya salieron declaraciones, en ese entonces era la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, que hablaron con la Cancillería guatemalteca y se manejó el rollo oficial de que era un extravío. Pero no había extravío. No, hubo más de 60 ingresos del ejército. Sí, no, hubo muchos. Guatemalteco. No, hubo muchos. Este es el único. Me va a dar muchísima pena cortarles porque está súper interesante la discusión y que creo que nos va a dar para otro programa y vamos a plantearlo así porque creo que hay muchísima información y que aquí podemos tener ese espacio. Les agradezco a los tres por habernos acompañado y a usted por seguirnos aquí en Con los Refugiados. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.